¿Me confirma si están viendo la pantalla de curso de lógica matemática? Sí, señor. Perfecto. Entonces, listo. A la fecha ya hemos resuelto 2 ejercicios y con esto estaríamos resolviendo el tercer ejercicio. La próxima semana vamos a tocar el cuarto ejercicio y ya terminaríamos todo lo que compete a esta unidad. Recuerden que creo que tienen hasta el 17 para terminar esta actividad. No dejen sus aportes para última hora, ya que como buenos colombianos estamos dejando los aportes para última hora y es muy probable que yo no dé abasto para poderlo retroalimentar como es debido. Entonces les recomiendo que aprovechen de una vez y vayan haciendo sus aportes. Fuera de la grabación, también está quedando la transcripción de esta sesión para que ustedes también, en caso de inquietudes o cualquier cosa, también lo consulten. Perdón, comencemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión de esta semana? Primero, explicar la metodología para el desarrollo del ejercicio número 3. Repasar algunos conceptos sobre leyes de inferencia y desarrollar un ejemplo de lo que ustedes deberían desarrollar en el ejercicio número 3. Con estas sesiones prácticamente estoy desarrollando paso a paso todos los ejercicios para que ustedes lo tomen como guía. Entonces, el ejercicio 3, esa aplicación de reglas de inferencia, se está apalancando en los siguientes materiales. Una introducción a las matemáticas discretas y teorías de grafos de Pérez y matemáticas discretas, aplicaciones y ejercicios de Villalpalmo. El ejercicio, este es un ejemplo de semestres pasados, tiene generalmente la siguiente característica. Un enunciado en lenguaje natural en el cual ustedes deberán identificar la conclusión, qué ley de inferencia se aplicó a este enunciado en lenguaje natural y por último poner su lenguaje simbólico. Entonces miremos aquí un ejemplo. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Pero para poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es repasar las leyes de inferencia. Entonces, recuerden este archivo que inclusive lo hemos compartido ya varias veces, en donde están el resumen de las reglas de inferencia. Yo que recomiendo tenerlo impreso o tenerlo en el computador en una ventana aparte, siempre ahí disponible para ir aplicándolo. A veces es muy complicado aprenderse todas estas leyes de memoria. Entonces lo más fácil es tenerlos ahí, como decimos aquí en Cali, de chancuco, para referencia de lo que vayan a realizar. ¿Tenemos algunas leyes? Simplificación. La ley de inferencia de simplificación tiene como base la conjunción. La conjunción, recuerden que es el operador y de la cual concluye cualquiera de sus componentes. Entonces tenemos, por ejemplo, una premisa P, una premisa donde está P y Q. Esa es la premisa que está apareciendo en nuestro lenguaje, en nuestra expresión, lenguaje natural o lenguaje simbólico. Como ustedes pueden ver, tengo un componente P y un componente Q. La ley de simplificación dice que yo puedo tomar cualquiera de los dos valores. Si tengo P y Q, puedo concluir o P o puedo concluir Q. Cualquiera de los dos valores los podría tomar y sería una conclusión válida. Tengan en cuenta que esto solo aplica con la conjunción. He visto que han aplicado esta ley
de simplificación con disyunción, con el O. Eso no es válido. Aunque el símbolo es relativamente parecido, no es válido aplicar la simplificación con una disyunción. El modus ponens ponens. El modus ponens ponens tiene dos premisas y entrega una conclusión. ¿Qué significa esto? Que va a tener dos premisas y a partir de ellas voy a construir la conclusión. La primera premisa debe ser una implicación, o sea, un condicional, donde el antecedente será P y el consecuente será Q. La segunda premisa debe ser necesariamente el mismo antecedente de la premisa 1. Como ustedes pueden observar en este caso, la premisa 2 es exactamente el antecedente de la premisa 1, es decir, es P también. A partir de esto yo puedo concluir. ¿Y cuál es mi conclusión? Es Q. Entonces la conclusión será el consecuente. Y va a ser necesariamente el consecuente de la premisa 1. Entonces si yo tengo dos premisas en donde se configuran este tipo de expresiones, la premisa 1, P entonces Q, y en la segunda solamente P, es decir, el mismo antecedente, ustedes podrán decir sin error que la conclusión va a ser Q. Modus ponens ponens. Miremos el modo tolendos tollens, negando niego. En él participan también dos premisas. Una de ellas va a ser una implicación, un condicional, y la otra, la premisa 2, va a ser necesariamente el consecuente de la premisa 1, pero el consecuente negado. Como ustedes pueden ver, aquí en la premisa 1 tengo P entonces Q. La negación del consecuente, que es Q, sería no Q. Y de ahí yo tendré la conclusión de no P. ¿Ustedes qué van a encontrar en el lenguaje natural? Por ejemplo, van a encontrar la siguiente expresión. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. Mire que hay un punto seguido, no me subo de peso. De ahí yo puedo concluir la negación del consecuente, que sería no me alimento con muchos carbohidratos. Esta parte que aparece al principio, la que aparece aquí antes de la conclusión de la rayita, va a ser lo que les va a aparecer a ustedes en el ejercicio. Entonces, a ustedes solamente les va a aparecer esta parte. Pero al comparar esto, ustedes van a identificar cuál debería ser la conclusión. Miremos el modus tollendo ponens. El modus tollendo ponens, negando afirmo, también se entiende como silogismo disyuntivo. Está conformado también por dos premisas, pero a diferencia de las anteriores, la primera premisa va a ser una disyunción, P o Q. Recuerden que la disyunción corresponde al operador O, como lo pueden ver en este ejercicio. Y la premisa 2 va a ser uno de los dos elementos, sea el primero o el segundo, pero negado. Si se configura ese tipo de características en sus premisas, en su lenguaje, usted podrá llegar a la conclusión al otro elemento que no fue nombrado en la premisa 2. Como ustedes pueden ver, en la premisa 1 decía P o Q y en la premisa 2 decía no P. La conclusión va a ser el valor contrario del que está negado, es decir, Q. En este ejemplo diríamos estudio de manera presencial o estudio de manera virtual. Punto seguido. No estudio de manera presencial. Como ustedes pueden ver, esto corresponde a la primera premisa, que es P. Entonces la conclusión va a ser
la otra premisa, estudio de manera virtual. Silogismo hipotético. En el silogismo hipotético, me están pidiendo por el Skype el enlace de la cita. Espera un momentico, lo comparto. Bueno, parece que ya lo compartieron. Yo lo compartí, tutor. Bueno, muchas gracias, Diana. Me salvó esa. Listo. En el silogismo hipotético, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos premisas. Esas dos premisas van a ser condicionales. Y la conclusión va a ser un condicional. Las dos premisas tienen una característica muy especial. Y es que la premisa 1, el consecuente de la premisa 1, va a ser el mismo antecedente de la premisa 2. Como ustedes pueden ver, en este caso, Q es común entre la premisa 1 y la premisa 2. Entonces, en ese orden de ideas, se debe cumplir con esa condición. Si no se cumple esa condición, no podrá aplicar silogismo hipotético. Si se da esa condición, yo entonces podré llegar a la conclusión de los elementos que no son comunes. En este caso, el antecedente de la premisa 1, que es P, implicando al consecuente de la premisa 2, que es R. Así sería mi conclusión. Ustedes, por ejemplo, ¿qué van a encontrar en su texto? Van a encontrar solamente esta parte de arriba. Y van a encontrar, por ejemplo, si me levanto temprano, entonces voy al trabajo. Si voy al trabajo, entonces me pagan el salario. Aquí podemos observar que tanto el consecuente de la premisa 1 como el antecedente de la premisa 2 son comunes. Entonces pues, yo puedo llegar a la conclusión de que si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. Ese es el silogismo hipotético. Miremos la doble negación. La doble negación, el efecto que logra con una premisa es volver a su valor inicial la premisa original. Miremos en este ejemplo. Yo tengo la premisa 1 que es P. Si negara P, me quedaría la negación de P. Pero si negara la premisa 2, me quedaría la negación de P. Esta doble negación se cancelaría y me quedaría solamente P. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, ¿qué tenemos? A James Rodríguez le gusta el fútbol, que sería P. La premisa 2, ¿qué sería? A James Rodríguez no le gusta el fútbol. La negación de la premisa 1 o de P. Y la negación de la premisa 2 sería la negación de P. Y eso sería, no es cierto que a James Rodríguez no le gusta el fútbol. Si ustedes leen este contexto, a la final lo que estoy diciendo es que a James Rodríguez le gusta el fútbol. Estoy volviendo a la normalidad. Esa sería la doble negación. La adjunción. La adjunción es, digamos, el inverso de la simplificación de la primera que vimos anteriormente. En la adjunción yo tengo dos premisas. Dos premisas que en este caso están unidos por un punto seguido. Como están unidas por un punto seguido, que eso equivale a una adjunción, yo puedo concluir cualquiera de las dos premisas. Puedo concluir o la premisa 1 o puedo concluir, perdón, mi conclusión será la unión de las dos premisas, P y Q.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso. Hoy es jueves 28 de mayo de 2020. La premisa 2, o lo que es Q, diría, hay web conferencia de pensamiento lógico matemático. Yo tengo esta expresión en mi lenguaje natural, entonces yo voy a concluir tranquilamente que hoy es jueves 28 de mayo de 2020 y hay web conferencia de pensamiento lógico matemático. Ustedes se van a encontrar que muchas veces encuentran dos a través de la aplicación de la ley de diferencia, llegan a una y a la otra, pero tranquilamente podrán unir por ejemplo, cuando veamos el último punto, podrán unir las premisas resultantes con una adjunción o conjunción. Tenemos algunas leyes, la ley de contraposición, todo eso lo van a ver en la imagen que lo teníamos compartido. Ahora vuelvo y les comparto la imagen para que les quede ahí. Entonces, la ley de contraposición, ¿qué me dice? Que si yo encuentro esta expresión, P implica Q, eso es equivalente o es lo mismo que decir la negación de Q implica la negación de P. Como pueden observar, el antecedente y el consecuente cambian de lugar, pero al cambiar de lugar también cambian cambian a ser negados. Por eso es que cambiaría a la negación de Q de consecuente a antecedente, cambiaría la negación de Q y de antecedente cambiaría a consecuente a la negación de P. Ley del condicional. La ley del condicional dice que si tengo una implicación de la siguiente forma, eso también es equivalente a decir a la negación del primero, en disyunción con el consecuente. Entonces, la negación de P en disyunción con el consecuente. O también es igual a la negación completa de el antecedente y la negación del consecuente. ¿Qué significa eso? Que si ustedes llegan a encontrar esta expresión, podrán crear una premisa nueva con esta expresión o con esta otra, y es totalmente válido. Ley de exportación. En este caso, lo que tienen es una disyunción que implica a otra proposición. Y eso será equivalente a el primer elemento que implica a, entre paréntesis, la implicación del segundo elemento contra el tercer elemento. Las leyes de Morgan me está diciendo que si yo tengo una adjunción negada, eso será igual a la disyunción de ambos elementos negados. O por el contrario, si tengo una disyunción de P y Q y esa disyunción está negada, eso será equivalente a decir a la negación de Q y la negación de P. También se puede decir la negación de P y la negación de Q, porque en este caso no incide el orden. Ahora sí, hagamos un ejercicio. Pero antes de hacer el ejercicio y antes de que se me olvide, les voy a compartir a ustedes un archivo. Ese archivo va a ser las leyes de inferencia para que las tengan presentes en cualquier momento.
Ahí se los acabo de enviar al chat, lo pueden bajar y lo pueden tener como referencia. Listo. Miremos un ejercicio y lo resolvemos. Perdón, y antes de continuar, vamos a hacer asistencia. Al final yo voy a coger esta asistencia y para los que han participado en estos IPA le voy a regalar unos puntos en esta unidad. Entonces, por ejemplo, identifico a Stephanie que ha estado varias veces aquí. Entonces yo le estaré bonificando con unos puntos al final. También al chat he compartido la asistencia. Recuerda que la asistencia se debe diligenciar ingresando con su correo electrónico de la UNAD. Miremos el ejemplo, ejercicio 3, aplicación de reglas de inferencia lógica. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Un enunciado de este estilo. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. ¿Qué es lo que ustedes van a identificar aquí? Y les voy a compartir un momentico. ¿Me confirman si están viendo la imagen de la ley de diferencia? Sí, profe, ya lo veo. Listo. Entonces, esta parte que aparece en el texto, y voy a reducir esto un poquitico. Esta parte que aparece en el texto corresponde solamente a la primera parte de cada ley de inferencia. ¿Qué significa eso? Que ahí solo van a tener el pedacito que está antes de la línea, antes de los 3 punticos de conclusión. Entonces, ahí solo van a encontrar esta primera parte o esta primera parte. No va a estar la conclusión. Pues van a encontrar cualquiera de las primeras partes de cualquier ley de inferencia. Es decir, todo lo que está encima de la raya o antes de la conclusión. Porque ¿qué he visto? Que más de uno está de una vez con esto generando la expresión completa de ley de inferencia. Pero pues sería inválido porque no habría ninguna ley de inferencia que sea igual a solamente esta expresión. Pues, a partir del argumento que usted haya seleccionado, usted tiene que dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, la conclusión. La conclusión que se identifica después de usted haber identificado qué ley de diferencia está aplicando en esta parte del argumento. La ley de diferencia que se aplica para probar el argumento. Se va a garantizar que es modus tollendus tollens, simplificación, silogismo disyuntivo, cualquiera de esas leyes que hemos enunciado. Y van a tener que poner el lenguaje simbólico. Entonces comencemos con la primera parte. Mi recomendación siempre es identifique primero las proposiciones simples. Que he encontrado que algunas personas de una se van a identificar la ley de inferencia, pero ni siquiera han identificado las proposiciones simples. Si usted no identifica cabalmente las proposiciones simples, es muy probable que se equivoque.
Entonces, por eso siempre es importante primero identifique las proposiciones simples. Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede ayudar identificando proposiciones simples aquí? ¿Quién sería P? Yo. Si Carlos Sí. madruga el lunes, Exactamente. Van a ver que Carlos madruga el lunes es la proposición P. ¿Quién sería Q? Sale más temprano de casa. Sí, señor, sale más temprano de casa. Siempre es conveniente identificar quién sale más temprano. Aquí iríamos decir, Carlos sale más temprano de su casa, pero es perfecto. ¿Existe otra proposición? sí, Sí, profe. señor. ¿Cuál? Llegará temprano al trabajo. Perfecto. Entonces, la última proposición es llegará temprano al trabajo. Entonces, después de usted haber identificado las proposiciones simples, que es la parte creo que más complicada, y recuerden esto, una proposición simple no puede tener negaciones. Si por aquí apareciera Carlos no madruga el lunes, ¿cuál sería la proposición P? Si dijera aquí, si Carlos no madruga el lunes, entonces sale más temprano a su casa, ¿cuál es la proposición P? ¿Sería negándolo o no? No, señor. Recuerde, las Sería sale más temprano proposiciones de su casa. simples siempre aparecen sin negación. Si yo digo, si Carlos no madruga el lunes, ¿cuál es la proposición simple ahí? Carlos madruga el lunes. Ni de vainas me pongan aquí, Carlos no madruga el lunes, diciendo P es igual a Carlos no madruga el lunes, porque estaría incorrecto. Al menos que ustedes me pongan aquí la negación, o sea, negación de P, y me pongan Carlos no madruga el lunes. Entonces ahí yo me di cuenta que efectivamente usted identificó correctamente la proposición simple. Bueno, después de haber identificado las proposiciones simples, lo que tenemos que hacer es encontrar el lenguaje simbólico. Y recuerde que este lenguaje simbólico es apenas la primera parte de la expresión, o sea, lo que está antes de la conclusión. Entonces, ¿cuál sería la premisa 1? ¿Quién me ayuda? ¿Hasta dónde va la premisa 1? Si Carlos madruga el lunes, profe. La premisa, no la proposición. ¿Ustedes qué identifican P, aquí? sí, aquí. Sí, P, dime. ¿P qué? Mire que ustedes siempre van a encontrar en su lenguaje la flechita hacia la derecha que significa entonces, o sea, el entonces, condicional. sí, P entonces ¿qué? Pero un condicional siempre le falta algo más, ¿cierto? Un Entonces antecedente y un sería consecuente. Q. Exactamente. Miren que ustedes siempre van a identificar las premisas generalmente porque van a tener o un punto seguido o el operador relacional y. Generalmente van a encontrar un punto seguido. Obviamente, si ustedes encuentran que ese punto seguido está dañando como el sentido, perdón, ese i, está dañando el sentido de la oración, ¿qué está significando? Que ahí no termina la premisa. En este caso, yo, y como lo dijo la compañera, me identificó un condicional. ¿Y por qué me lo identificó? Mire que tienen la palabra sí, entonces. Eso me está indicando que aquí hay un condicional. Y como ella lo dijo, están participando P y Q. Fíjese, P flechita. Sí, efectivamente, P flechita Q sería mi primera premisa.
Esa sería mi primera premisa. ¿Cuál sería mi premisa 2? Que si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Listo, perfecto. Esa es la frase que me está indicando la premisa 2. ¿Cómo lo traducirías en lenguaje simbólico? Podría ser parecido a la premisa 1 que con la flechita, entonces Q en flechita R, ¿o no? Q, flechita R. ¿Por qué pusiste flechita si no veo el entonces por ningún lado? Es que no veo es una coma, como que... Exactamente, es que la coma también se toma como entonces. Ajá. Miren que si yo, vamos a cambiar un momentico este puntero. Esta es la expresión que me acaba de identificar. Si sale más temprano de casa, llegará temprano al trabajo. Si yo cambio esto por si sale más temprano de su casa, entonces llegará temprano al trabajo, ¿estoy cambiando el sentido de la oración? En mi opinión, no. No le estoy cambiando el sentido, porque la coma se asocia a un condicional y como lo dijiste, era correcto. ¿Ya? Entonces, obviamente participan Q y R y también un condicional. ¿Ya? Esa sería nuestra expresión que está en nuestro lenguaje simbólico para esta primera parte. ¿Qué nos falta? La conclusión. Pero ¿cuál es nuestra conclusión? Aquí nosotros comenzamos a cavilar. Bueno, ¿cuál será? ¿Cuál crees que ustedes... Acuérdense de eso. R, Entonces, profe. ¿perdón? La conclusión sería R. Bueno, usted dice que es R. Entonces vamos a buscar en la tablita, a ver si en esta tablita me aparece esa parte. ¿Listo? Vamos a buscarla. Mire, P entonces Q, Q entonces R. ¿Qué estoy notando? Mire que esto es común, ¿cierto? Entonces vamos acá. Entonces, ¿qué voy a buscar yo en mis leyes de inferencia? Dos leyes, una ley de inferencia donde existen dos implicaciones, dos condicionales en la primera parte antes de la conclusión. Entonces comenzamos a buscar, ¿ya? Dígame, ¿en dónde existen dos condicionales en la primera parte de la conclusión? En toda esta cantidad de cosas. Silogismo hipotético, profe. Tengo dos condicionales, sí señor. Y mire que aquí también tengo Q y R, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Qué hizo usted? Comparar esto contra la primera parte, ¿cierto? Contra esta primera parte, ¿era o no era? Contra esta segunda parte, ¿era o no era? Y usted llegó aquí y efectivamente se encontró que sí cumple como con esas características. Tengo dos condicionales, El consecuente es igual al antecedente de la segunda, consecuente es igual al antecedente de la segunda. Entonces me parece que sí estoy llegando a mi conclusión de que es un silogismo hipotético. Sabiendo eso, ya sé cuál es la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? P entonces R, ¿cierto? Yo acabo de identificar que mi conclusión es P entonces R. Entonces, con eso procedo a construir la conclusión. Entonces, ¿qué es P entonces R? La conclusión. Si Carlos madruga el lunes, llega temprano al trabajo. Entonces llegará temprano al trabajo. Bien. Sí, como me estás hablando, de pronto sí estaba la coma implícita, pero como no la podemos ver,
sería si Carlos madruga el lunes, coma, llegará temprano al trabajo. O si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Ya? P entonces R, y mire que efectivamente si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Qué ley de inferencia aplicamos? Ya la habíamos identificado, silogismo hipotético. ¿Cuál es nuestro lenguaje simbólico? Pues este que aparece aquí, este lenguaje simbólico que está apareciendo aquí, que nos apareció en nuestro material de estudio, es el que vamos a poner ahí mismo. ¿Ya? Y con eso he terminado de desarrollar el tercer punto. Como ven, el tercer punto no es complicado. El tercer punto, básicamente, lo primero que tiene que hacer usted es identificar las proposiciones simples, de ahí identificar las premisas, y con las premisas ir a la tablita que les compartí por el chat y ver esa primera parte a cuál se parece. Y después de haber hecho eso y encontrar a quién se parece, pues simplemente defino, escojo qué ley de inferencia estoy utilizando, puedo construir la conclusión, porque la conclusión será lo que aparece después de la rayita o al ladito de los tres punticos. Transformaré esa expresión del lenguaje simbólico al lenguaje natural y habré terminado mi punto. ¿Ya? Como ven, es muy sencillo este tercer punto. ¿Preguntas, inquietudes? Tutor, ¿esos tres punticos significan conclusión? Los tres punticos significan por lo tanto. Ah, gracias. Así se lee, pero significan por lo tanto o en conclusión, es lo mismo. ¿Ya? Esos tres punticos significan eso. ¿Quedó claro lo que tienen que realizar? Sí, señor. Bueno, con eso y con la asistencia que ustedes han generado, entonces yo voy a tenerlos en cuenta para bonificarlos por participación en la nota final. ¿Ya? Creo que hoy no es más por el momento. El siguiente CIPAS, que es el próximo viernes, me parece que de pronto voy a abordar el punto más complicado, así que sería interesante que participaran, porque ahí sí podemos despejar muchas de las dudas que ustedes van a tener. Entonces, a todos ustedes muchas gracias por su participación. Entonces, nos estaremos viendo la próxima semana. Perdón, una pregunta antes de, ¿por qué medios se han enterado de este CIPAS? Por medio del grupo de Skype, profe. Uno es Skype. Por Skype, por el foro me enteré yo. Listo. O por aquí mismo, por el grupo de Teams también. Listo. Porque es que veo que la participación es muy baja. ¿Ya? Yo le mandé un mensaje de WhatsApp a todas las personas que no habían realizado aportes, indicándoles que prácticamente ya se va a acabar la actividad. El problema de dejar todo para última hora es que ustedes van a bombardearme a última hora con una cantidad de requerimientos y yo no voy a alcanzar a atenderlos. Y como no alcanzar a atenderlos, pues entonces voy a tener problemas para retroalimentarme. Cuéntame, por ahí está levantando la mano Adriana. Profe, qué pena, es que no entendí lo de que tú dijiste de la asistencia, ¿dónde es que hay que llenarla? Adriana es de Ocaña, se le nota. Bastante. Ay, quería ocultarlo, ¿se dieron cuenta? Yo lo mandé al chat, si no lo puedes ver, lo puedo volver a mandar. Profe,
Profe, ¿Lo que ves no en me el chat? aparece activado ahí el chat. Listo, entonces copiar vínculo. ¿Sabes cómo llegar al chat de Teams? Ya estás viendo el chat. No, es que no me aparece pues activado, la verdad. ¿Con qué usuario entró, perdón? Ah, ok, sí, es que yo no entré por el del correo, entré normal. No. Si usted quiere tener asistencia, siempre debe ingresar por el correo electrónico de la UNAT. ¿Ya? Si no, no le va a funcionar. Un momentico. Yo como soy buena gente, se lo voy a mandar al WhatsApp. Pero me hace un favor, Gracias, se profe. registra con el correo electrónico de, de la UNAT. Bueno, profe. Un momentico, por favor. Estoy activando el WhatsApp. Ya voy a dejar de grabar. Me apago un momentico la grabación